Muy buenos días, muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Renato Vázquez Popete, soy profesor del Tecnológico de Monterrey en el campus Guadalajara y voy a compartirles una breve charla que he preparado sobre Industria 4.0. En particular, vamos a ver un poquito sobre diferentes tecnologías que están apareciendo concernientes a la automatización industrial, cómo podemos aprovechar estas tecnologías y también pues algunos retos que están apareciendo. Bien, pues el orden de día va a ser este. Vamos a empezar con una breve definición de qué es Industria 4.0, alguna motivación sobre estas nuevas tendencias. Y algo que es muy importante para la industria es cómo podemos usar estas nuevas tecnologías para generar valor en la empresa. También vamos a revisar un poco cuál es la arquitectura de comunicación, de información que están proponiéndose tanto el gobierno alemán en un consorcio con empresas y universidades, para hablar un poco sobre el problema específico de la automatización en este nuevo paradigma de la industria 4.0. Bueno, antes que nada quisiera comentar un poco cuál es la historia de la industria 4.0 dentro del Tecnológico de Monterrey. El Tecnológico de Monterrey considera que la industria 4.0 es un tema estratégico que se tiene que desarrollar en México y en particular pues dentro de nuestra institución. Para ello en el 2018 llevó a cabo un programa de entrenamiento en el cual alrededor de 20 profesores del tecnológico en diferentes campus asistimos a la Universidad RWTH de Aachen en Alemania, que son expertos especialistas en Industria 4.0 y ofrecen consultorías y proyectos a la industria, ¿no? A lo largo de los últimos años. Este fue un primer gran esfuerzo que lideró el profesor Horacio Wett, que está en la fotografía. Y a partir de ahí, pues es que se empiezan a generar iniciativas de investigación, de consultoría y de enseñanza sobre estos temas. Primero un poco de motivación, ¿no? Desde la última década hemos estado observando la irrupción de nuevas tecnologías. Y algo que es muy importante tener en cuenta es que nuevas tecnologías pueden traer nuevas oportunidades de negocios. Este es un ejemplo muy conocido en el que un par de jóvenes pusieron una empresa en los alrededores de la ciudad de Nueva York, en la cual pues tienen impresoras 3D. Estamos hablando de esto de hace varios años, cuando apenas estaba surgiendo la impresión 3D, esta nueva ola de impresión 3D. Y ellos decidieron establecerse en un almacén, montaron muchas impresoras y montaron una página de internet. Algo que me gusta siempre decir pues, a un empresario es, imagínense que ustedes van a montar una fábrica en la que van a producir piezas de plástico, pero personalizadas para pequeños clientes y que además la van a montar en Nueva York o en sus alrededores. ¿Qué pensarían de esto? Probablemente les dirían pues que no suena como un negocio rentable, ¿no? Y sin embargo, sí lo es, sí es rentable, gracias a las nuevas tecnologías que permiten automatizar casi todo el proceso. Entonces, esta nueva tecnología permite producir piezas personalizadas. En su página de internet, un cliente puede subir su archivo de la pieza que quiere ser impresa, puede cotizarlo y puede dar la orden. Esa orden se genera automáticamente y se asigna a una de las impresoras. La impresora pues imprime la pieza en específico y solamente se requiere personal para pues cambiar los rollos, dar mantenimiento a las impresoras y tomar estas piezas y ponerlas en un sobre para enviarlas por paquetería. Entonces casi todo el proceso está automatizado. Y esto generó una nueva oportunidad de negocio en la que ya no importa la localización, ya no importa el costo de mano de obra, porque todo es automatizado.
Entonces, nuevas tecnologías traen nuevas oportunidades de negocios. Pero ahora bien, ¿qué es esto que llamamos Industria 4.0? La Industria 4.0 es un concepto que se acuñó hace unos años en Alemania por medio de un consorcio que involucraba pues, empresas, universidades y al gobierno alemán, en el cual tratan de englobar cuál es el futuro de la industria, ¿no? Como sabemos, pues Alemania es un actor muy importante en la industria hoy en día, y en particular, pues ellos desarrollan mucha de la tecnología que utilizamos en el resto de los países. Mucha maquinaria, robots, equipo de automatización, controladores, etcétera, son de diseño o manufactura alemana. Ellos lo llaman así, que es la cuarta revolución industrial, y lo describen de esta forma, ¿no? Que la primera revolución industrial es la revolución industrial que nosotros conocemos, en las que se empieza a mecanizar el trabajo y además se usa una forma de energía diferente a eh, la energía dada por las personas, ¿no? Por los trabajadores. Entonces ahora la energía está dada por una máquina de vapor y aprovechamos esa energía para hacer trabajo. La segunda revolución industrial es la que llaman la producción en línea, la introducción de la producción en línea por Henry Ford, la cual permite una mejor organización y sistematización del proceso de producción. Al mismo tiempo, más o menos alrededor de esos años, un poco antes, se empieza a masificar el uso de la energía eléctrica. Y el uso de la energía eléctrica es muy importante porque la fuente de potencia ya no necesita estar localizada en un espacio muy específico de la fábrica. Ahora pues cada máquina tiene su propio motor eléctrico y podemos estar moviendo máquinas, podemos diseñar la planta sin preocuparnos tanto por dónde están los motores, las fuentes de potencia. La tercera revolución industrial pues se data en la aparición de los primeros robots y del control numérico, el uso de la informática, de las computadoras, y la aparición de la automatización basada en programas. Ya no es una máquina electromecánica la que está produciendo los componentes, por supuesto se siguen usando, pero también ahora podemos ayudarnos de máquinas que son programables de manera electrónica mediante software. Esto trae pues de nuevo, una nueva área de oportunidades, podemos hacer productos mucho más precisos, y también tenemos más flexibilidad, ya que podemos cambiar los programas sin necesidad de cambiar el diseño de las máquinas. Y la cuarta revolución industrial pues se empieza a situar en esta década con la entrada de los llamados sistemas ciberfísicos o la industria 4.0, como se le llama, o el Internet of Things industrial, ¿no? Como en algunas áreas le están llamando. ¿De qué se trata esto? De que ahora las diferentes máquinas, robots, máquinas CNC, controladores, etcétera, están conectados a la red. Y al estar conectados a la red, permiten que ya el control de un proceso de producción no sea únicamente local, sino que se puede coordinar con otras locaciones donde también se está realizando la producción, con los sistemas de logística. Puede haber un control de manera automatizado, de manera automática, que se estén comunicando y que también se estén controlando de manera autónoma. Esa es un poco la visión que hay en Alemania. Estas son algunas definiciones formales que pues también vale la pena revisar. Dice la cuarta revolución industrial es la siguiente etapa de la organización y del control de toda la cadena de valor a lo largo de todo el ciclo de vida de un producto. Algo muy importante que hay que tener en cuenta
es que esta cuarta revolución industrial ya no se enfoca solamente en la etapa de producción, sino que ahora consideramos todo el ciclo de vida del producto, ¿sí? Desde que estamos concibiendo el producto, desde que lo estamos diseñando, desde que estamos diseñando los procesos, el proceso de producción, pero también cuando ya se entrega el producto, se distribuye, se integra, es usado por los clientes, por los usuarios, y también tiene su disposición final. Todo ese ciclo de vida del producto genera información que es útil durante toda esta cadena. Es útil para rediseñar los productos, es útil para rediseñar los procesos, es útil para mejorar la producción y para su uso y disposición final. También este concepto de Industria 4.0, esta organización, generación de información, ya no solamente se da en una locación, ¿no? Ya una fábrica no solamente se preocupa por la información de la fábrica, sino también por todos sus colaboradores que están en la cadena de valor, sus proveedores, pero también sus clientes, las cadenas de logística, etcétera. Toda la cadena de valor genera información que es vital y se tiene que compartir para mejorar todo el proceso. Algo que también es muy importante es que para que este concepto funcione, debe de existir disponibilidad de la información relevante en tiempo real. Es decir, no solamente tenemos que generar la información y poderla compartir, sino que esta información debe de ser relevante. Tener datos, generar datos y ponerlos en la nube no genera por sí mismo un problema, no resuelve por sí mismo un problema. Convertir esos datos en información relevante es una tarea difícil, pero es lo que finalmente le va a dar valor a todo este concepto de usar la información, de capturar esta información y de compartir la información. Y esta información debe de estar disponible para todas aquellas personas que pueden tomar decisiones y dar una mejora en algún aspecto al proceso. Esto tiene que hacerse en tiempo real, es decir, tener información de hace una semana, de hace un mes, no necesariamente nos ayuda a tomar una decisión el día de hoy. Bueno, este consorcio alemán, llamado Plataforma Industria 4.0, definió algunas estrategias y algunos retos que involucran todo este cambio en la industria, en la cual pues se tiene que generar información relevante, se tiene que compartir en tiempo real y puede usarse para tomar decisiones. Algunos de los puntos de las áreas identificadas tienen que ver con la estandarización, el manejo de los sistemas complejos, temas de infraestructura, de conectividad, de banda ancha, temas de seguridad en los datos, en información que se comparte, incluso temas de organización del trabajo y del diseño de la planta de trabajo. Además, algo que es un tema muy importante que también está identificado es sobre el entrenamiento de las personas, de los trabajadores, que tienen que migrar de un trabajo manual hacia un trabajo cada vez más especializado. Entre otros, hay muchos temas, muchas reflexiones que se están haciendo correspondientes a todo este cambio de paradigma en la industria. ¿Quién se beneficia de esta industria 4.0, de todo este movimiento? Toda la cadena de valor. No solamente es la empresa que implementa estos sistemas, también son sus proveedores, ya que pueden tener mayor certidumbre sobre los pedidos que les va a hacer la empresa. También van a ser sus clientes, que van a tener más certidumbre y mejores productos. Incluso los consumidores, al hacer el proceso más eficiente, pueden bajar los precios, costos de productos, o bien se pueden ofrecer mayores opciones para los clientes, productos personalizables, por ejemplo. Eso es con respecto a
cuál es la perspectiva que se está dando en Alemania con respecto a la industria 4.0. Pero hay otra cuestión que también es muy importante en cómo va a afectar esto al mundo. En particular en México tenemos que tener mucha atención, mucho cuidado a este fenómeno, ya que somos un centro de manufactura en Norteamérica que principalmente se ha basado en mano de obra de bajo costo. En este tema, pues la consultora McKinsey ha hecho un análisis desde hace algunos años con respecto a qué es lo que está pasando con estas tecnologías industriales. Y lo comenta así, lo leo textual: el tiempo al mercado y la respuesta a los consumidores hoy en día son factores clave para la competitividad, y por lo tanto las compañías están invirtiendo en robótica y en tecnologías de automatización para hacer coincidir los costos de mano de obra en cualquier lugar. Estas tecnologías disruptivas de la industria 4.0, tales como la manufactura habilitada por tecnologías de la información, mantienen la promesa de lo que se llama el concepto de fábricas inteligentes, que serán altamente eficientes. Los avances en la analítica o en el Big Data se calcula que puede resultar entre un 20 y un 25% de incremento de la producción, y algo que es muy importante, una reducción en el tiempo inoperante de una planta de hasta el 45%. ¿Qué nos quiere decir esto? A medida que están apareciendo más tecnologías de automatización, es posible automatizar trabajos que antes no era posible automatizar. Se están bajando los costos de mucha de esta tecnología, se están bajando los costos de robots industriales, los robots están siendo más capaces de hacer tareas que antes no era posible. Y no solamente estamos hablando de hardware, sino también de software, de sistemas informáticos que están sustituyendo que están realizando trabajos que antes lo hacían personas. Al hacer esto, pues el costo de tener todo este sistema en un país como México o en Estados Unidos se vuelve equiparable. ¿Sí? Entonces, ya no es una ventaja competitiva el tener una planta del sistema de producción en un lugar donde la mano de obra sea baja. Por el contrario, tener la producción cerca de los clientes ayudan a reducir el tiempo en el que la empresa puede dar sus productos, ofrecer sus productos a los clientes, y también el tiempo en el que la empresa puede reaccionar ante cambios del mercado o ante posibles problemas o modificaciones en los productos. Por ejemplo, si una empresa que fabrica coches quiere ofrecer a sus clientes coches personalizados, tener la fábrica en un país a lo mejor implica varios días para trasladar el coche producido hasta el cliente final. Sin embargo, si esa fábrica está en el país del cliente final, ese tiempo que tiene que esperar el cliente se puede reducir de manera significativa, lo cual pues se traduce en un mejor servicio hacia el cliente. Esto es algo muy importante y es algo que McKinsey nos dice, lo que hay que tener en cuenta. Un resultado de todas estas nuevas tecnologías va a involucrar un cambio sobre la forma en la que se produce hoy en día, ¿sí? Y en la economía global en general. McKinsey también introduce, clasifica, analiza cómo es que estas nuevas tecnologías se pueden traducir en valor para la empresa. Y para ello pues habla pues, de algunos problemas típicos que ellos han encontrado a lo largo de varios proyectos que han realizado en empresas y con los cuales pues han hecho una especie de survey.
pues hay algunos problemas típicos que van desde que la retroalimentación de la información es muy lenta entre pues, las pruebas y los diseñadores de los productos o de los procesos, en que pues, en ocasiones es algo que aparece en muchas empresas. Los procesos, los problemas se van documentando, pero esa documentación la tiene que hacer una persona, y eso implica que la documentación pues a lo mejor se hace hasta el final del turno, hasta el siguiente turno, o puede tener errores, o no es automáticamente, eh, no se analiza de manera automática, ¿no? Sino que lo tiene que hacer una persona porque el reporte se hace en lenguaje natural. Eh, Máquinas que pues quedaron fuera de operación y la orden de reparación se perdió en la fábrica, problemas del inventario que pues a lo mejor lo que tenemos en inventario no hace match con los requerimientos de la empresa, etcétera, ¿no? Muchos problemas típicos que ocurren finalmente por cuestiones de información, ¿sí? Porque se pierde la información, porque no hay una comunicación, no se está comunicando información clave. McKinsey clasifica este tipo de problemas en diferentes categorías que les llama value drivers. Estos value drivers son 8 que van desde recursos, procesos, la utilización de los equipos, maquinaria, trabajo, inventarios, calidad, tiempo al mercado y el match entre la demanda y la oferta. ¿Sí? Cada uno de estos value drivers a su vez lo desmenuza en diferentes puntos, ¿no? En diferentes temas que se les llaman levers. Por ejemplo, el tema de utilización. Para el tema de utilización, pues tiene varios levers que llaman pues, la flexibilidad en las rutas de movimiento de material, flexibilidad en las máquinas, el monitoreo y control remoto, mantenimiento predictivo, el uso de realidad aumentada. Todos estos levers en realidad son nuevas tecnologías que están apareciendo y cada una de estas tecnologías pueden ayudar en alguno de los value drivers. Por ejemplo, una tecnología que está apareciendo en los últimos años es la robótica colaborativa, robots en los que pueden interactuar de manera segura con operadores. Esta robótica colaborativa pues claramente va a impactar en el value driver de trabajo, es decir, podemos hacer trabajo de manera más eficiente. Y hay varios casos de estudio que reporta McKinsey con respecto a cada uno de estos value drivers. Por ejemplo, sobre recursos y procesos, pone el ejemplo de una planta de cemento que consumen muchos recursos, ¿no? Y para esta planta en particular, pues la empresa ABB desarrolló un sistema en el que se controla la producción, el control tanto del proceso como de la cuestión de los materiales, etcétera. Y este control es un control muy sofisticado que está optimizando todo el proceso para reducir el uso de recursos, de materiales. Este es un control de última generación, no es un control típico como los que estudiamos en control automático, sino que tiene diferentes elementos de diferente índole que está optimizando en todo momento. Con respecto al value driver de utilización de los equipos, pues McKinsey menciona las plataformas que se están desarrollando sobre mantenimiento predictivo, por ejemplo, la plataforma de GE, en la cual es todo un sistema, es toda una plataforma que está monitoreando diferentes equipos críticos en los que hay instalados sensores.
Cuando alguno de los sensores detecta que algún componente está requiriendo mantenimiento, va a requerir mantenimiento, automáticamente se genera una orden de mantenimiento y se programa, ¿no? Y también se hace toda la planeación de componentes, etcétera, para reducir los tiempos de mantenimiento. En cuestión de trabajo, algo que menciona McKinsey es pues, el uso de robótica colaborativa. Este tipo de robots que han aparecido en los últimos años permiten hacer operaciones, automatizar operaciones que antes eran difícilmente automatizables. En casos como este que se muestra aquí, un robot colaborativo ayuda a un operador a cargar una máquina que está siendo troquelado. Si las piezas son pesadas, pueden generar un riesgo para el operador, lastimarse la espalda, etc. Entonces, esta operación, en lugar de que lo haga el operador, lo hace la máquina, lo hace el robot. Este robot es fácilmente programable. Si en algún momento ya no se requiere hacer esta operación y por el contrario se requiere que el robot haga otra operación, se puede mover el robot, se programa en unos pocos minutos y ya se pone en marcha. Esto ayuda a que el operador, pues en lugar de concentrarse en estar cargando y descargando el material, ahora puede encargarse de verificar la calidad de la producción. Es decir, se enfoca a una operación que da más valor por parte del operador que simplemente el cargar y descargar material. Otro tipo de tecnologías están surgiendo para el control de inventarios, por ejemplo, el uso de realidad aumentada. Este dispositivo que se muestra aquí de realidad aumentada ayuda a trabajadores en un almacén que están haciendo paquetes, ¿no? Están haciendo sorting. Tienen varios productos muy diversos en algunos anaqueles y la persona tiene que tomar varios de estos productos para ponerlos en una caja que se van a entregar hacia una segunda persona. Entonces, es una operación que lleva tiempo, es una operación que normalmente suele ser muy ineficiente, es muy difícil de automatizar, normalmente suele llevar muchos costos hacer este tipo de automatización, y sin embargo, pues se puede llegar a un punto intermedio, digamos, con la ayuda de esta tecnología de realidad aumentada, un operador sigue haciendo la tarea, pero la puede hacer de manera mucho más rápida, con un costo de inversión mínimo. Y así como estos, pues hay otros ejemplos que impactan en los value drivers de calidad y del match entre demanda y producción. Algo que comenta McKinsey, pues son el tipo de ganancias que podemos obtener en cada uno de estos value drivers, basándose pues, en un sinnúmero de casos en los que se han trabajado. Algo que también es interesante de estas nuevas tecnologías es, por ejemplo, este caso de manufactura aditiva, impresión 3D. Los que pueden producir un coche, el chasis de un coche, en apenas unos pocos días, ¿no? En un par de días se produce el coche y este coche es personalizable. ¿Qué significa esto? La empresa puede pasar de diseñar un coche a producir el coche en pocos días. En una empresa automotriz, ese paso de concepción a puesta en marcha, a producir, a tener ya el producto final, es un proceso muy complejo que lleva meses. Estas nuevas tecnologías pueden reducir ese tiempo y pasar de meses a días. Y es un cambio muy radical. Por supuesto, este es solo una demostración, es una prueba, pero nos habla un poco de qué tanto puede cambiar la industria la aparición de estas nuevas tecnologías.
Estos son algunos de los resultados que describe McKinsey en cuanto a mejoras en los diferentes value drivers con todas estas nuevas tecnologías. Con respecto a pues, un gran número de proyectos en los que ellos han participado. Por ejemplo, en cuanto a la utilización de maquinaria, pues han visto entre un 30 y 50% de reducción de máquinas que no están operando, ¿no? Es decir, se aumenta la utilización de las máquinas, se aumenta la productividad. Sobre el trabajo, pues han visto un aumento de productividad entre 45 y 55%, ¿sí? A través de la automatización del trabajo y del trabajo con conocimiento, ¿no? Es decir, automatizamos la aplicación del conocimiento. En cuanto al tiempo de mercado, se puede reducir entre un 20 y un 50%, etc., ¿no? Estos son solamente algunos datos que nos dan un poco la idea con la tecnología actual, qué es lo que se puede lograr, ¿sí? Utilizando todas estas nuevas técnicas de Industria 4.0. Pues bien, esa es un poco la noción que tiene McKinsey. Pues es atractivo tratar de entrar a esta Industria 4.0, pero la cuestión es cómo se puede hacer de una manera sistemática, ordenada. Para esto, pues regresamos un poco a la visión alemana, al consorcio de plataforma Industria 4.0, y ellos han hecho la tarea de hacer estándares que pueden servir de guía a toda la industria que atiende a las empresas de manufactura, toda la industria de automatización, tecnologías, etcétera, para desarrollar productos en los que se pueda hacer esta transferencia de tecnología. Esto lo resumen en este modelo que se llama Arquitectura para la Industria 4.0. Es un estándar y en este estándar ellos conciben la diferente información que se genera en todo el proceso, en toda la cadena de valor, en todo el ciclo de vida del producto, a lo largo de 3 ejes. En un eje tenemos el típico eje de la pirámide de automatización clásica. Simplemente se le agrega aquí una línea, una capa de producto, es decir, los productos también pueden generar información, los productos que se están produciendo. Mientras se están produciendo cada producto, cada pieza puede generar información. Los dispositivos de campo, sensores, actuadores a nivel de la fábrica, los dispositivos de control, las estaciones de control, todos los centros donde se organiza, se planea el trabajo, la empresa, que es el nivel de negocios, ¿sí? De administración de recursos, planeación, etcétera, y pues el mundo, ¿no? Mediante conexión por internet podemos conectarnos hacia otros colaboradores que también tengan implantado un sistema de información. Por otro lado, tenemos diferentes capas que van pues en dónde se está generando la información. Se está generando pues en diferentes máquinas, sistemas, etcétera. Se está generando información durante la integración en capas de comunicación de manera funcional, operativa o de negocios. Y finalmente en el otro eje tenemos la generación de información cuando se está desarrollando el proceso, cuando se está dando mantenimiento o cuando ya se está produciendo, que es lo que normalmente nos enfocamos. Pero aquí es importante comentar que la información se genera desde el desarrollo y esa información es relevante para tomar decisiones. Toda esta información se puede trabajar, se puede organizar. Y para hacer una comparación, ¿qué es lo que tenemos hoy en día? Pues hoy en día trabajamos con lo que se llama pirámide de automatización. Esa está muy enfocada a cuestiones sobre el control de la producción y el control del proceso. Y partimos desde los dispositivos de campo, sensores, actuadores, los dispositivos de control, las estaciones de control, los sistemas de escala, hasta los sistemas de administración, ¿no? Que están ya un poco más cercanos al área de negocios y planeación de producción.
Esta información hoy en día pues se comparte, pero cada uno de ellos se comparte de diferente forma. En el nivel más bajo, pues la información es local, usualmente se queda la comunicación entre dispositivos y el controlador por medio de unas redes industriales muy específicas que usualmente no se conectan con otras capas, ¿no? La información se queda aquí. Después, entre los controladores y los sistemas de escala, los sistemas de control de medio nivel, también suele haber comunicación y muchas veces se hace con un medio de comunicación también específico, ¿no? Que no suele subir más arriba. Mientras que en las últimas etapas, las etapas que están más arriba en esta pirámide de automatización, sí se comunican mediante sistemas informáticos ya pensados para interpretarse por personas, ¿no? Por las diferentes áreas de compras, negocios, ingeniería de planta, etc. Entonces, aunque hay comunicación, en realidad la comunicación no es vertical, solamente es horizontal. ¿Cómo quedarían estos en una fábrica dentro del esquema de la industria 4.0? Esto se muestra aquí como referencia. En la parte más baja tenemos el dispositivo de campos, pero también los productos. Es decir, los productos también pueden generar información. En un nivel intermedio, pues tenemos los dispositivos de control, las estaciones, los centros de trabajo, que ya pueden agrupar líneas de producción. Y estas líneas de producción pues están aglutinadas, agrupadas en áreas y en sitios, ¿no? En locaciones. Finalmente, arriba de estas locaciones a nivel jerárquico, pues tendríamos las empresas. La comunicación que se da entre estos diferentes elementos, entidades, es diferente, la información que se transmite es diferente, pero puede ser relevante comunicarla. La información, no los datos. Hay que comunicar información. Entonces, para cada uno de estos niveles, este consorcio se ha dado la tarea pues, de desarrollar o identificar estándares sobre cómo debe ser esta comunicación. Pues bien, algunos de los temas que considera el consorcio que se deben de desarrollar, es decir, el consorcio considera que la industria 4.0 es como un ideal hacia donde se quiere llegar, no es algo que exista hoy en día, pues se tiene que desarrollar diferentes cuestiones, diferentes temas. Algunos desarrollos son muy complejos, y aquí mencionan algunos, la integración horizontal a través de los creadores de las redes de creación de valor, perdón. Es decir, que haya colaboración entre las compañías, que entre las compañías transfieran información, ¿no? De manera horizontal. Esto, por supuesto, es algo muy complejo por temas de seguridad, de competencia entre los mismos actores, etcétera, ¿no? Información sensible. Sin embargo, es algo que ya ocurre, por ejemplo, en la industria automotriz, donde pues, las ensambladoras comparten información con sus proveedores para poder tener un inventario o, por el contrario, para reducir al mínimo el inventario y tener pues, la entrega de material justo en el momento en que se necesita la producción. Otro tema importante es que tenemos que pensar ahora en todo el ciclo de vida del producto, ¿no? En lo que llaman PLM Based Engineering. Esta visión del ciclo de vida del producto debe de pensarse desde el diseño, pero también debe de pensarse en cuanto a la automatización, en cuanto a la comercialización, en cuanto al diseño del proceso, etcétera, ¿no? Es decir, es una nueva visión, en lugar de enfocarnos solamente en el producto o solamente en el proceso, tenemos que pensar ya en todo lo que va a significar el ciclo de vida del producto. Y tenemos que diseñar para todo ese ciclo de vida del producto. Tenemos que tomar acciones sobre eso, pensando en esto. Una integración vertical, es decir, pues que se comuniquen a través de haya comunicación a través de los diferentes sistemas,
comunicar información que pueda ser relevante. Se requieren nuevas infraestructuras para el trabajo, entrenar a las personas. Va a haber una mayor interacción entre personas y sistemas y máquinas. Entonces las personas se tienen que entrenar en esto, y también va a requerir una reorganización, un rediseño de los espacios de trabajo y el desarrollo de tecnologías que van a impactar en diferentes ámbitos. En particular, en RWTH pues trabajan en lo que llaman habilitadores, ¿no? Ellos dicen, bueno, las tecnologías que se utilizan en este esquema de Industria 4.0 le llamamos habilitadores. Un PLC, un sensor que se pueda conectar a la nube, no es por sí solo Industria 4.0, ¿no? Si yo a mi fábrica, a mi proceso, la lleno de sensores que se pueden conectar a la nube y digo, pues ya tengo Industria 4.0, pues en realidad no gano mucho, ¿no? No es una Industria 4.0 de interés. Lo importante es generar información y después usar esa información para generar valor. Ahora, para capturar esa información y mandarla a la nube, necesito tecnología, sí. Y a esta tecnología es la que habilita la implantación de estos sistemas de Industria 4.0. Entonces, a esta tecnología le llamamos habilitadores. En RWTH trabajan en algunos habilitadores, desarrollándolos. Por ejemplo, cómputo en la nube, comunicaciones, dispositivos inteligentes, intercambio de información, protocolos para intercambio de información y la digitalización de dispositivos, ¿no? En particular, pues a nosotros nos interesa lo que se llama fabricación digital, impresión 3D, CNC, robótica, y también la digitalización de los objetos, de los productos, de los procesos. En particular, pues el Virtual Commissioning y el Process Simulation, ¿no? Que es de lo que voy a hablar un poquito más adelante. Solamente para mencionar algunas cuestiones que hemos trabajado ya en TEC de Monterrey sobre computación en la nube. Tenemos un ejemplo de un pequeño proyecto en el que estamos monitoreando y detectamos problemas en un proceso que está siendo controlado por un equipo automático. Es una planta de laboratorio típica. Tenemos unos procesos que tienen líquidos y tenemos que controlar el nivel de fluido que hay en cada uno de los tanques. Y para eso tenemos un pequeño controlador local. En este caso es usando una PC con una plataforma LabVIEW. Es algo bastante típico. Y esta información que genera LabVIEW ahora en este nuevo esquema de Industria 4.0, lo que hacemos es mandar los datos que se van generando a la nube. Usamos una plataforma pues más o menos abierta, ThinkSpeak, desarrollada por MathWorks. Y esta plataforma en particular permite mucha flexibilidad para meter algoritmos y trabajar con datos. En particular usamos tecnologías de inteligencia artificial para analizar los datos que nos está generando el sistema que está siendo controlado y detectar pues cuál es el gasto de energía, detectar desviaciones, de que el sistema no se está comportando como esperaba, etc. Y esto puede ser visible desde estaciones remotas. En particular, cuando detectamos que el proceso ya no se está comportando como se espera, podemos mandar alertas. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, hoy en día, cuando nosotros tenemos el proceso con su control local, el proceso con su control local pues va a estar funcionando y probablemente va a empezar a fallar ligeramente. Algo típico que ocurre es que se va acumulando sarro en las tuberías, entonces el proceso ya no se comporta exactamente igual. Pero la desviación de ese proceso es muy pequeña. Entonces el control automático sigue funcionando y sigue manteniendo todo en los niveles que se requiere, simplemente que la bomba y los dispositivos están requiriendo más y más energía. Y el sistema se va deteriorando ligeramente a lo largo de semanas, a lo largo de meses.
hasta que pues ya ocurre un proceso catastrófico en el que pues a lo mejor parte de este sarro entró a la bomba y se generó mayores problemas, ¿no? De esta forma, con un sistema de monitoreo inteligente en la nube, podemos detectar desde cuando esto empieza a pasar y mandar alertas a las personas. Ojo, esta planta ya no se está comportando como esperamos. Alguien tiene que ir a revisar qué es lo que está pasando. Bueno, este es un ejemplo de cómo funciona el sistema. Con respecto a los sistemas basados en Product Lifecycle Management, en la Universidad de RWTH tienen una planta de pruebas en la que están haciendo un proceso de producción personalizado. Este es solamente de demostración, ¿no? Tienen unas pequeñas piezas de Lego. A las piezas de Lego les ponen un tag de RFID para poder diferenciarlas a lo largo del proceso. A esto nos referimos con que la pieza también genera información. Cada pieza se coloca pues en esta base y después van a una impresora, a una grabadora láser, la cual imprime algunas figuras. Cada pieza va a tener una figura diferente. Y más adelante lo que va a suceder es que pues llegan a una etapa donde las diferentes piezas se ensamblan para formar una imagen. Esta es personalizable y lo que implica aquí, lo que se quiere demostrar es que si queremos hacer productos personalizables, el sistema de automatización tiene que adaptarse para producir estos diferentes productos. Y eso es algo que no es trivial. Normalmente cuando tenemos sistemas altamente personalizables, sistemas de producción personalizables, lo que sucede es que hay personas, hay operadores que son los que se encargan de hacer esas pequeñas distinciones. Algunos procesos están más o menos automatizados, pero usualmente todavía hay operadores. En un sistema de producción automatizado, completamente automatizado, que además haga productos personalizables, se convierte en un reto porque tenemos que identificar las piezas que se están produciendo y tenemos que tener un programa de control para cada diferente variación, para cada diferente pieza. Con respecto a fabricación digital, pues algo que nos interesa pues son, por ejemplo, pues la robótica colaborativa, la que ya había mencionado antes. Aquí se muestra un poco la facilidad con la que es posible montar el robot en una nueva estación de trabajo. Esto lo puede hacer el operador, no se requiere un entrenamiento complejo. Una persona con una capacitación muy corta puede pues simplemente montar el robot, hace la instalación eléctrica, que pues básicamente conectar, y puede programar el robot también de una manera muy intuitiva, ¿no? Básicamente ahí se muestra, mueve el robot con la mano, presiona un botón, lo mueve a otra posición, presiona un botón, y de esta forma está grabando las posiciones, y ya una vez que grabó las posiciones, y en qué posición abre o cierra las pinzas, ya queda programado. Solamente presiona un botón para ponerlo en marcha y ya está. Si la puesta en marcha del robot en una nueva estación de trabajo es una cuestión de minutos. Acá abajo tenemos un robot más avanzado de ABB. Es un robot un poco más fino, más preciso. Este en particular tiene 2 brazos y ayuda a acelerar el trabajo que está haciendo un operador. Es un trabajo muy minucioso, muy pequeño, que a lo mejor no se quiere automatizar al 100%, ¿no? A lo mejor no es costeable automatizarlo al 100%, pero sí se puede tener un robot que le pueda ayudar al operador si así se requiere. Otro tema que es de interés es lo que conocemos como comisionamiento virtual, Virtual Commissioning. Esto ayuda mucho cuando se desarrollan celdas de automatización. Con este concepto tenemos el proceso que queremos automatizar, lo simulamos en un software especial
que a su vez se conecta con el controlador, con el PLC. Entonces nosotros podemos programar el controlador y probarlo en la simulación. Si el controlador funciona en la simulación, este programa de control lo podemos implementar en la celda real. Normalmente diseñar estos controladores puede llevar semanas, puede llevar días o un par de semanas en una planta real, y mediante este esquema pues es mucho más fácil programar una planta simulada, ¿no? El proceso de bugueo, de identificación de fallas y corrección es mucho más rápido. Además de que pues, la planta puede fabricarse de manera concurrente en paralelo con la simulación. En este otro video pues estamos viendo algunas pruebas, algunos experimentos que está haciendo esta compañía para que esta simulación se realice con realidad virtual. ¿Sí? Y se puede integrar, por ejemplo, la interacción del operador. Hay muchos retos tecnológicos que se deben de resolver, ¿no? Por ejemplo, la comunicación máquina-máquina hoy en día no es estándar. Diferentes fabricantes utilizan diferentes protocolos de comunicación. Suele ser algo complejo integrar equipos que se comuniquen, equipos hechos por diferentes fabricantes. Hay un problema en cuanto a la seguridad de la información. Es un tema que preocupa a muchas empresas. Temas sobre cómo se desarrollan las analíticas en tiempo real, es decir, cómo esta información se procesa en tiempo real para tomar decisiones. La automatización basada en PLM para automatizar procesos de productos personalizados es algo también importante desarrollar, etcétera, ¿no? Hay muchos temas tecnológicos que se tienen que resolver todavía y que se están trabajando. En particular, nosotros en el campus Guadalajara, en el grupo en el que trabajo, con los colaboradores, tanto del Tecnológico Monterrey como en el CIMSTAT y otras instituciones, nos interesan temas sobre la planeación, la calendarización, la supervisión y el control de celdas de manufactura. Normalmente cuando tenemos una celda robotizada, como esta que tenemos aquí en el campus Guadalajara, para hacer el programa de control, usualmente se utilizan pues, técnicas heurísticas, ¿no? Un poco a prueba y error. Empresas que se dedican a instalar celdas pues ya tienen plantillas, pero es un proceso todavía de prueba y error. Para esos procesos de prueba y error pues se utiliza un concepto, se utilizan simuladores. Algunos simuladores pues, son desarrollados por las compañías que fabrican los robots o las compañías que fabrican los componentes de automatización, el hardware. Y ahí podemos hacer las pruebas del control, de los algoritmos de control, de una manera más rápida. Este es el proceso que se sigue, pues se tiene un modelado del proceso que se quiere automatizar, controlar. Tiene una simulación de este modelo, se le pone un control y se prueba. Y si hay errores, se vuelve a analizar, se vuelve a hacer un nuevo control, a modificar el control y otra vez se vuelve a simular. Y se está haciendo este ciclo durante días, durante semanas. Hasta que ya parece que todo funciona de manera correcta, pues ya lo implementamos. Pero aun cuando lo implementamos, no tenemos una seguridad al 100% de que hemos eliminado todos los posibles errores. ¿Qué es lo que nosotros proponemos, que estamos explorando? Es utilizar modelos formales, es decir, teorías matemáticas que nos ayudan a hacer este proceso de una manera correcta, exacta, precisa. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, efectivamente hacemos un modelado, pero hacemos un modelado basado en las herramientas matemáticas que conocemos bien. No es un modelado como un dibujo en 3 dimensiones,
sino que es un modelado que captura cómo se comportan las máquinas, los componentes, y cómo pueden evolucionar, cómo interactúan entre sí las diferentes máquinas y componentes. Junto con este modelado también escribimos lo que llamamos especificación, es decir qué es lo que quiere, qué es lo que yo quiero que el sistema haga. Esta especificación la damos en un lenguaje, digamos, sencillo de alto nivel, que sea sencillo para un ingeniero, pero no es un lenguaje natural, es un lenguaje específico. Con este modelo y con esta especificación podemos calcular, usando nuestras teorías, podemos calcular el control de manera correcta, de manera libre de errores. Si no es posible que el sistema se comporte como queremos, este análisis nos va a arrojar un error y requerimos rediseñar, es decir, cambiar la especificación. Si sí se puede implementar esa especificación, pues nos genera el programa de control que podemos implementar de manera directa. Algo importante de esta visión es que este proceso de análisis y síntesis es automático. Igual para el proceso de modelado de especificación, tenemos unas metodologías bastante claras sobre cómo se puede hacer. Estos métodos formales resultan en un sistema de automatización que se genera de manera automática. A mí me gusta decir que lo que estamos tratando de hacer es automatizar el proceso de automatización. Esto además puede ser adaptable, podemos usar diferentes enfoques y estrategias. Podemos incluir temas como producción personalizada, podemos estar cambiando los programas de control en línea, es decir, pasamos de generar el programa de control en días o semanas a generarlo en segundos. Y si lo generamos en segundos significa que incluso podemos hacer cambios en línea mientras la producción se está llevando a cabo. Y bueno, con respecto a esto, pues estamos trabajando en un proyecto que es financiado por el CONACYT. Es un proyecto de 3 años, estamos ya en nuestro tercer año. Estamos desarrollando estas técnicas matemáticas y hay varios temas en los que todavía estamos trabajando. Eh, Aquí tenemos pues un pequeño ejemplo de lo que se está trabajando pues, en la celda de manufactura del Tecnológico de Monterrey. Es un sistema de producción, una celda robotizada que hace un pequeño ensamble. Y bueno, esto lo representamos con matemáticas. Esta es nuestra herramienta matemática, es un grafo. Sobre este grafo escribimos qué es lo que queremos que haga y hacemos un control a nivel de grafos. Esto se hace automático. Tenemos esta representación gráfica, pero por debajo en realidad son operaciones matemáticas. Pues bien, esto es lo que quería charlar aquí. Como conclusiones, pues la industria 4.0 es un paradigma que consiste en la integración de la información. Lo importante es cómo esta información integrada, compartida, esta información relevante, se puede utilizar para generar valor. No se trata solamente de estar colectando datos y mandarlos a la nube. Se trata finalmente de generar valor a través de información. En este enfoque de industria 4.0 se incluye todo el ciclo de vida del producto, del proceso. Para poder hacer esto, pues necesitamos tecnología, que le llamamos habilitadores. Y algo que es importante comentar es que esta tendencia de la industria 4.0 es una tendencia natural, es algo que va a pasar. Quizás nos tome unos pocos años, quizás nos lleve décadas, pero efectivamente va a pasar. Las fábricas se vuelven cada vez más automatizadas, más conectadas, y esa información se empieza a utilizar para generar valor en diferentes niveles, en diferentes áreas. Todavía hay muchas preguntas abiertas. Temas sobre modelo de negocios, estandarizaciones, el desarrollo de la tecnología, temas de seguridad, etc.
Pues bien, esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna cuestión, por favor me pueden enviar un correo. Mi nombre es Carlos Renato Vázquez. Muchas gracias.